Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Do mayor. Amo a mi Dios, amo. Amo a mi Dios, porque Él me ama. Amo a mi Dios porque Él me amó a mí primero. Me ama hoy y aún mañana. Yo le amaré con todo el corazón. Amo a mi Dios, amo a mi Dios. A mi primero, me ama ayer, me ama hoy y aún mañana. Yo le amaré con todo el corazón. Y a través de este mundo infiel mi deber es servirle. En la lucha y en la prueba mi deber es servirle. Aunque ruja tempestad, mi deber es servirle. Yo le amaré con todo el corazón. Y a través de este mundo infiel mi deber es servirle. En la lucha y en la prueba mi deber es servirle. Aunque ruja tempestad, mi deber es servirle. Yo le amaré con todo el corazón. Amo a mi Dios, porque Él me ama. Me ama ayer, me ama hoy y aún mañana. Yo le amaré con todo el corazón. Amo a mi Dios, amo a mi Dios porque Él me amó a mí primero. Y aún mañana yo le amaré con todo el corazón. Y a través de este mundo infiel mi deber es servirle. En las luchas y en la prueba mi deber. Aunque ruja tempestad, yo le amaré con todo el corazón. Y a través de este mundo infiel mi deber es servirle. Aunque ruja tempestad, bendición recibiré si confío en la promesa del Señor. Bendición recibiré. Cristo sana, salva, bautiza y da poder. Cristo sana, salva, bautiza y da poder. Aleluya, gloria a Él. Bendición recibiré. Bendición recibiré. Cristo sana, salva, bautiza y da poder. Aleluya, gloria a Él. Cristo sana, salva, bautiza y da poder. Si ruge tempestad, Jehová es la roca mía.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Reciban un saludo cordial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy aquí nuevamente para contar un testimonio para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, de algo que me pasó hace años, cuando estaba realizando un estudio. Bueno, mi nombre es Yusmeli Sánchez y me congrego aquí en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela, bajo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo por nuestro hermano pastor, el hermano Osvaldo Torres. Bueno, cuando estaba haciendo ese estudio, lo estaba realizando en una academia. Esa academia está ubicada en un edificio que queda por aquí, por el centro. Y estaba ubicado exactamente en un primer piso. Había que subir las escaleras y diariamente las subíamos y bajábamos las escaleras. Bueno, había algo peculiar que yo había observado y que no me pareció. Las escaleras tenían un ancho un poco más de 1 metro. Y lo que había era pared y no le habían adaptado las barandas para uno sostenerse en caso de necesidad. Estaban libres las paredes y las escaleras. Y las escaleras eran como que más altas que la parte de la plataforma para pisar. Eran más alticas. Bueno, resulta que un día salimos de clase, finalizó la clase, salimos. Y yo en ese día cargaba unos taconcitos pequeños, unas sandalias de tacón pequeños. Ya había comenzado a bajar las escaleras, yo iría como en el tercer escalón. Una señora, compañera de clase, iba un poquito, como decir, un escalón detrás de mí. Resulta que cuando yo voy a pisar el 4.º escalón, el escalón era como tan corto, que no era tan corto, pero no tenía un tamaño, ¿cómo le digo yo?, que debería tener. El pie, en vez de pisar el 4.º escalón, se me fue en el aire como si fuese hacia el 5.º escalón, pero era demasiado alto para yo pisar. Demasiado. Y lo que yo vi, porque en lo que yo piso, en lo que yo trato de pisar, de una vez impulsé el cuerpo. Y el cuerpo se me inclinó. Cuando yo no encuentro nada que me sostuviera, yo lo que hice fue: Señor, en mi corazón, le clamé al Señor y me rendí. En eso el cuerpo se me fue al vacío, no le sé decir, pero cuestiones como de centímetros, se me fue, porque yo lo viví, pues mi cuerpo se me fue, el peso se me fue en el vacío. Y en eso de pronto algo me sostuvo y me hizo volver y regresar al tercer escalón. Ese algo yo sé que es el ángel del Señor, porque nosotros sabemos que tenemos una promesa, que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Y yo lo experimenté, yo soy testigo de cómo ese ángel está al lado de nosotros y cómo me defendió de esa caída, porque sinceramente, de no haber sido por el Señor, solamente Dios sabe qué hubiese pasado conmigo, porque era demasiado alto el piso y las escaleras nada en que sostenerse. Bueno, la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Se los cuento como para que nosotros tengamos esa certeza, si alguno no la tuviera. Yo creo que sí, todos la tenemos. Pero si hubiera alguna persona que de repente piensa que está solo, la palabra de Dios no falla.
Cuando Él dice que el ángel de Jehová acampa en derredor, es porque eso es así, es verdad. Y aunque porque nosotros estamos en esta dimensión de materia, luz y tiempo, y no los veamos, pero eso no significa que ellos no estén ahí. Todos tenemos un ángel que Dios ha decretado que esté a nuestro lado y que nos guarde. Bueno, que Dios les bendiga, espero que sea de bendición este testimonio. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Saliendo del Error y Entrando a la Gloria de Dios, parte 2. Dios les bendiga, tengan muy buenas tardes, amigos y hermanos que están en ese lugarcito donde están, esperando a la expectativa que les tiene el Señor para hoy. El Señor todos los días nos da la revelación de su palabra. Siempre tiene algo para nosotros. Usted lo que tiene que estar a la expectativa, usted lo que tiene que estar pendiente, alerta, no salir del ambiente espiritual, sino que tiene que estar siempre, así como yo siempre lo comparo así como con un corredor de atletismo, cuando está esperando el disparo, cuando suena el disparo, bueno, para salir corriendo. Así tenemos que estar nosotros a la expectativa, esperando la promesa del Señor, el cumplimiento del tiempo de la promesa. Porque cada promesa tiene su cumplimiento, pero nosotros tenemos algo que hacer. Nosotros tenemos algo, porque las promesas de Dios son condicionales. Dios nos exige que nosotros debemos hacer algo para ser acreedores, para demostrarle a Dios con nuestra vida, con nuestros hechos, de que estamos dispuestos a doblegar nuestro orgullo, a doblegarnos nosotros mismos, a dominar esta carne que siempre ala para el pecado, como dice la palabra del Señor allá en Romanos, el libro de Romanos capítulo 8, la carne no se sujeta al espíritu porque hay una ley de pecado en ella, pero ese pecado ya el Señor lo llevó en la cruz, y si usted se arrepiente de sus pecados, si usted acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, como su Señor, como su Rey, y acepta y cree con su corazón que la sangre que se derramó allá en la cruz del Calvario fue por usted, que la vida que el Señor dio allí fue para que usted tuviera vida, entonces usted con su vida le va a demostrarle al Señor, le va a dar testimonio de que le cree. Por eso el Señor exige que debemos bautizarnos. El bautismo no lo va a salvar a usted, simplemente que el bautismo es un acto de buena conciencia delante de Dios, dice la palabra del Señor. Eso es el creyente dándole testimonio a Dios de que de verdad es un creyente, es un verdadero creyente de la palabra, y que allí no hay algo oculto, algo allí que una carta bajo la manga, no, con sinceridad de corazón, con pureza de corazón, nos allegamos a Dios. Eso es lo que exige el Señor, que nos alleguemos a Él con toda confianza, creyendo que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Por eso estamos en este lugar, llevando a cabo la comisión de parte del Señor que nos ha dejado, que nos ha dado, para que nosotros vivamos. No es para que nosotros solamente hablemos, para que leamos. No, eso es bueno. Es bueno hablar, es bueno leer, es bueno testificar, pero es vivir la palabra. Eso es lo que quiere el Señor, que cada uno de nosotros llegue a hacer una realidad esa palabra, que las personas puedan decir, como dice la palabra del Señor, que Jesucristo ha venido en carne nuevamente. Él vino en carne la primera vez, y hizo el trabajo y cumplió su comisión, la parte que Dios le comisionó que hiciera, pero ahora ha regresado en la forma del Espíritu Santo, entrando a los corazones de los hijos de Dios, aquellos que tienen esa simiente de Dios en su corazón, que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo, para que cuando Él le echara el agua, cuando Él le colocara allí ese poquito de agua que Él le iba a colocar, ese fruto, esa semilla germinara, creciera, como pasó con la vara seca de Aarón, que dio flores, dio hoja, dio fruto en una noche. Así debe ser el creyente. Rápido, debe tomar esas promesas, adueñarse de esas promesas
rápido. Cuando Dios suelta una promesa, aquel creyente dice amén y toma eso. Y cuando Dios habla algo, cuando da una orden, aquel creyente dice amén, lo voy a hacer de una vez. Eso porque Dios está pendiente, Dios está alerta. Sus ojos ven y sus párpados examinan, dice la palabra del Señor. O sea que Él nos tiene bajo vigilancia. Él sabe qué estamos haciendo y qué no hacemos. Él sabe, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras intenciones, conoce todas las cosas. Dios es omnisciente, Dios, no hay nada que se le pueda escapar a Dios. Por eso estamos aquí, porque Dios se ha propuesto sacar a aquellos que están perdidos en el mundo, en muerte, en peligro, en el error. Dios se ha propuesto impartirles vida. Y no es cualquier vida, no es esta vida natural que nosotros tenemos, es vida eterna. Y solamente podemos lograr eso es a través del Señor Jesucristo. El Señor lo dijo, el único intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y también en otra oportunidad dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces quiere decir que debemos entonces allegarnos a Él, buscando esas bendiciones, buscando eliminando todo pensamiento humano, toda cosa que hayamos aprendido intelectualmente. Eso no nos sirve. Lo que nos sirve a nosotros en este tiempo es que nosotros pongamos de nuestra parte y vivamos la palabra, que el Señor, le pidamos al Señor que nos revele, que nos diga, que nos hable, que nos enseñe cómo nosotros sacar esas perlas que están allí ocultas en la palabra, porque hay cosas que están ocultas en la palabra. Hay perlas, hay un tesoro oculto allí, pero nosotros debemos escudriñar, buscar, escarbar, sacarla. Pero ¿cómo? Por medio de la oración. Debemos orar, que sea el Señor el que nos revele, no que nosotros nos pongamos a inventar, a interpretar la palabra. No, la palabra no se interpreta. La palabra de Dios nos dice que no es de libre interpretación, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Entonces nosotros nos encargamos de escudriñar, porque el Señor dio una promesa. El Señor dijo, las cosas secretas, ¿cuáles cosas secretas? Las que están ocultas aquí en la Biblia, pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las cosas que están escritas aquí en este libro, todas las palabras de esta ley, porque ahí hay muchas, no solamente son los 10 mandamientos que Dios envió por mano de Moisés, no, hay estatutos allí, hay ordenanzas, hay mandamientos, hay muchas cosas que debemos nosotros cumplir para ser acreedores, para demostrarle a Dios que somos sus hijos. Porque si no vivimos la palabra, entonces le estaríamos dando testimonio a Dios que no somos nada, que no somos hijos de Él, que nosotros estamos viviendo una emoción, y la palabra del Señor no es una emoción. Cristo no es una emoción. El Señor Jesucristo no es una emoción, no es una religión, no. Muchas personas pueden ir a una iglesia y se pueden emocionar porque Dios les hable, pero se quedan estancados allí. No. Hay algo más allá. Es una experiencia. Usted tiene que pasar por esa experiencia para darse cuenta que las maravillas que Dios tiene en su palabra no son cuentos de hadas, no son fábulas que por allá algo que alguien inventó. No, es una realidad. La palabra de Dios es una realidad. El reino de los cielos es una realidad, la gloria de Dios es una realidad, todo eso es una realidad. El Espíritu Santo en el corazón del hombre y la mujer es una realidad. Usted no se conforme con tener que se le pone la carne de gallina, que se le erizó el cuerpo. No, ese es el Espíritu Santo, pero se va de nuevo. Y no se conforme con tener una manifestación del Espíritu, eso es bueno, pero no es todo. Hay que tenerlo aquí en el corazón. Es allí donde Dios quiere que cada uno lleguemos, y cuando llegamos allí no nos estancamos, no nos detenemos, no, continuamos la caminata. Bueno, vamos a tomar una escritura para continuar con el tema del día de hoy. Vamos a leer en el libro de Juan, el capítulo 4, algunos versículos allí, y bueno, luego hacemos una oración y vamos a ver qué nos tiene el Señor para hoy.
Leemos en el nombre del Señor Jesucristo, Juan capítulo 4, dice la palabra del Señor. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, las 12 del mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. Vamos a leer hasta allí y vamos a hacer una oración. Le invitamos a que nos respalde en esta oración, que levante sus manos, incline su rostro y nos respalde con un amén. Amén quiere decir así sea. Vamos a orar y vamos a ver qué respuesta nos tiene el Señor. Amado Dios, bendito Señor, te damos gracias, Padre. Gracias en esta hora, Señor, por tu misericordia, Señor, porque tú nos hablas, Señor, a cada día. Cada día, Señor, tú tienes nuevas noticias para nosotros. Tú siempre tienes algo que decirnos, Señor. Por eso en esta hora leímos esta escritura, Señor. Esta mujer que acabamos de leer, Señor, en tu palabra, ella no sabía que iba a tener un encuentro con Dios, pero Dios sí lo sabía, porque tú sabes, Señor, todas las cosas. Tú lo sabías, Señor, y tú sabías que había una simiente allí. Tú sabías que había una hija tuya, Padre, que tenía que ser rescatada, Señor, sacada del error, y para que ella entrara, Señor, en tu gloria, para que ella entrara y viera tu manifestación. Te damos gracias por eso, Señor. Nosotros estamos aquí, Señor, de este lado, esperando, Señor, por esa manifestación, esperando por esa respuesta tuya, Señor. Danos, Señor, a cada uno esa respuesta, Señor. Danos nuestra porción del día de hoy, Señor. Esa revelación fresca, Señor, de tu Espíritu que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos. Por eso estamos aquí, Señor, dispuestos, Señor, para tu honra y tu gloria, Señor. Pongo en tus manos a nuestros amigos y hermanos que están escuchando este servicio, Señor. Háblales a su corazón, Señor. Manifiéstate, Señor, allí, que ellos puedan verte, Señor, que ellos puedan testificar de tu gran poder, de tu gran amor,
de todas las cosas maravillosas que tú tienes para nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todo esto y te damos las gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, vamos a continuar con el tema del anterior servicio. Es saliendo del error y entrando a la gloria de Dios. Un error nos mantiene muertos. Todo lo que esté en error nos lleva a la muerte. Pero Dios quiere que nosotros salgamos de allí. Dios no nos quiere allí en el error. No podemos obtener las bendiciones de Dios allí metidos en el error. No. Tenemos que salir de allí. Tenemos que estar dispuestos a desaprender, como dijo un hermano, para que sea Dios el que nos enseñe, para que sea Dios el que nos dé nuestra parte, porque Dios está dispuesto a mover lo que sea, cielo, tierra, mueve a cualquier persona, hace lo que sea, con tal de rescatar del error a sus hijos. Porque hay muchos hijos de Dios metidos en el error, aún hoy en día. Hay hijos de Dios todavía en el error, pero Dios no quiere que nadie se pierda. El que es hijo de Dios no se pierde. El que es hijo de Dios viene a la palabra, viene a la verdad, viene a la gloria de Dios. Por eso Dios quiere que salga de allá, de ese error, y entre a la gloria de Dios. La gloria de Dios es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestra resurrección, esa promesa que estamos esperando. Es el poder de Dios manifestado. Perdón, pero hay muchas personas hoy en día que no creen en las manifestaciones de Dios. No, dicen no, que eso no es así, que yo no creo eso no es de Dios, eso es del diablo, que eso es esto y aquello. Bueno, mire, con tal de justificar su creencia, su concepto humano, estando la palabra, el mensaje de la hora, hablándonos sobre las manifestaciones de Dios, muchas personas son escépticas a esto. Pero con la ayuda del Señor, Dios, él mismo los va a sacar. No es fuerza, no es algo humano, no. Porque la palabra de Dios nos dice que la lucha no es contra carne y sangre, no. Es contra espíritus, es contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, malicias espirituales en los aires, principados, bueno, hay de todo. Hay un ejército maligno esperando que la gente se descuiden para meterles un error. Pero nosotros debemos estar alerta. Por eso el Señor, cuando vio a aquel hombre llamado Natanael, que Felipe lo trajo, le dijo: he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Entonces, ¿qué pasa? Que él escuchaba a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, a los esenios, a los escribas, a todas esas religiones que habían allí. Él los escuchaba, pero había algo que le decía: no, eso no es, hay un error. No, él no cayó en ese error y no pudieron engañarlo, porque eso es lo que hace la religión, engaña a las personas y los mantiene cautivos, presos allí. Pero el Señor dio una promesa en el libro de Isaías capítulo 61 y en el libro de Lucas capítulo 4, a partir del versículo 16, también el Señor dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Que ya no estamos perdidos, que ya no estamos muertos en delitos y en pecado. No, ahora hay vida. El Señor quiere sacarnos del error para darnos vida, porque el error nos trae a muerte, pero la gloria de Dios, la palabra del Señor, el Espíritu Santo nos da vida, porque la palabra sola no hace nada, como acabamos de leer en la Escritura, que dice: mas la hora viene, dijo el Señor Jesús, y ahora es. No es que, no, ese fue en el pasado, cuando el Señor Jesús andaba allá en Jerusalén, andaba allá en Sicar, donde consiguió esta mujer. Eso fue allá, no, es hoy. Por eso la palabra del Señor siempre está en tiempo presente. Por eso Él dijo, cuando Moisés le preguntó: si me pregunta quién me envió, ¿qué les voy a responder? El Señor le dijo: dile que yo soy te envió. No le dijo yo era, ni yo seré. No, le dijo yo soy, en tiempo presente. Y esta palabra nos dice que la hora viene y ahora es tiempo presente.
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, en el Espíritu Santo y la verdad, que es la palabra de Dios. ¿Usted quiere saber dónde está la verdad? Está en la palabra de Dios, está en la Biblia. Ahí está la verdad. Pídale a Dios que se la revele, porque si el Señor no le revela la palabra, usted no va a entender nada. Usted va a decir, igual como dicen los religiosos, igual como dicen mucha gente por ahí, no, bueno, sí, la Biblia tiene muchas historias bonitas y esto y aquello, y Jesús era un buen hombre, era un profeta, era un buen profeta. No, él no era un profeta, él era el profeta de profetas, era él, o es él, mejor dicho. Entonces, es en espíritu y en verdad, el Espíritu Santo y la palabra. No podemos separar nosotros el espíritu de la palabra, no, tienen que ir a la par, tienen que ir juntos. Por eso dice la palabra del Señor que era necesario que el Señor Jesús pasara por allí, porque había una necesidad y él recibió esa revelación. Cuando hay una necesidad en algún sitio, cuando alguien está orando por algo, entonces Dios pone en el corazón de otra persona, de alguien, para que le dé, o para que le supla la necesidad aquella. Puede ser una oración que necesite, puede ser que necesite que le pongan la mano a un enfermo, o que lo unjan con aceite. Todo depende de la guianza del Señor. El Señor le va a decir cuál es la necesidad. No todo el tiempo es lo mismo. El Señor lo manda para que un enfermo, y usted no puede todo el tiempo echarle aceite al enfermo, ponerle aceite ungido, no. Algunas veces el Señor da la orden que sea la palabra, que le demos la palabra, ya está sano. No es necesario orar, no es necesario imponer las manos, no es nada de eso. Pero en otras ocasiones es otra cosa. Como aquel rey que el Señor le mandó a decir con el profeta Isaías. Le dijo, ponte masa de higo en tu llaga y será sanada. Ese hombre tenía un cáncer en el pie. Ese hombre tenía una llaga ahí muy, muy tremenda que no era incurable. A lo mejor los médicos le ponían distintas cosas, pero nada le curaba. Pues el Señor le dijo, ponte masa de higo. Algo sencillo, porque Dios, eso es lo que Dios hace. Dios hace cosas sencillas, pero son sobrenaturales. La sanidad de Dios es sobrenatural. Mucha gente está esperando que el Señor Jesús venga, así como pensaban los fariseos, que el Señor, el Mesías iba a bajar por unas escaleras de oro, y iba a sacar la espada y le iba a cortar la cabeza a los romanos. No, resulta que vino en una forma sencilla, vino en una forma humilde y no lo reconocieron. Así es hoy en día. El Señor viene en una forma sencilla, en una forma humilde, da la palabra, viene el cumplimiento de la palabra, la manifestación de la palabra de Dios, para que aquel hijo de Dios que está dormido, que está embelesado con las religiones y con sus propias mentes y sus propias cosas, aquella persona salga del error y ahora sí, por fin vea a la manifestación de Dios, como pasó con el profeta Job. ¿Qué pasó con Job? Él no conocía a Dios, él le servía a Dios, pero no lo conocía. Entonces cuando Dios se le manifestó, cuando Dios fue en esta torbellino y se le presentó y le habló y le hizo muchas preguntas y le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto y aquello? Y el Señor le habló. Entonces él pudo testificar y decir, de oídas te había oído, porque solamente había escuchado de él, pero no lo conocía. Mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué estaba viendo él? Todo lo que había a su alrededor. Nosotros miramos a nuestro alrededor, todo lo que podamos ver, eso es creación de Dios. Pero nosotros no podemos fundamentar nuestra salvación en algo, en una creación de Dios. Muchas personas religiosos fundamentan su salvación es en las cosas creadas, como dice el libro de Romanos capítulo 1, en las cosas que Dios creó, en la creación. No. Entonces dice, honraron a las criaturas antes que al Creador. Hoy en día es lo mismo, porque son los mismos espíritus, pero Dios no quiere eso. Dios quiere sacarnos de ese error, porque eso es un error. Dios quiere sacar a sus hijos de ese error y que ahora sí vean, como vio Job, la palabra del Señor manifestada, y que puedan testificar y que puedan decir, a mí nadie me vino a contar eso.
Nadie me contó eso. Yo lo vi, yo lo sentí, yo lo experimenté en mi propia vida. Yo tuve la experiencia, yo tuve esa experiencia personal, porque eso es lo que quiere el Señor, que nosotros tengamos una experiencia personal, no una emoción, no una religión. Porque la religión entonces nos lleva, nos conduce más al error, nos aleja más de Dios, pero la palabra del Señor es la que nos acerca. Por eso dice la palabra del Señor que la fe viene es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea que usted no es que va a oír cualquier cosa, no. Usted pone a oír cualquier cosa, eso lo va a meter más en el error. Ahora usted tiene que escuchar las cosas espirituales. Tiene que ahora cambiar esos hábitos que usted tenía, que pensaba que eran hábitos espirituales, cosas, no, son malos hábitos que se van tomando en el camino, y tal vez usted estaba muy fogoso y muy ferviente en el Señor cuando llegó al Señor, pero después entonces se descuidó y vino el enemigo y le puso una cosita allí, una pizca, porque el Señor dijo, un poquitico de levadura leuda toda la masa. Entonces usted deja entrar un poquitico de error en su vida, eso se mina, eso se llena completo. Por eso en la palabra del Señor nos dice que las zorras pequeñas son las que minan la viña. O sea, nosotros dejamos entrar algo pequeño y decimos, no, eso es algo insignificante. No es insignificante. Para Dios tiene mucho significado. ¿Por qué? Porque es dañino. Hay cosas pequeñitas que son dañinas. El enemigo, el diablo, a través de la serpiente en el huerto del Edén, él no necesitó decirle a Eva que Dios es mentiroso. No. Él le metió 99% de la verdad y 1% de mentira. Le dijo, con que Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol del huerto. Y ella le dijo, no, podemos comer de todos los árboles, pero el árbol que está en medio del huerto, no, el Señor dijo que no comiera, que ni siquiera lo tocara, porque si lo hacía, me voy a morir. El diablo dijo, no te vas a morir. ¿Se fija? Cambió 2 letras. Dios le dijo, sí te vas a morir. El diablo le dijo que no se iba a morir. Y por hacer eso, imagínese todo lo que causó en la humanidad. Toda esa descendencia hasta que llegara al día de hoy, todo está sujeto al pecado. Pero el pecado es ¿qué? Incredulidad. El pecado es ¿qué? Error. Pero Dios quiere sacarnos de allí, de la incredulidad, del error, de lo malo, de lo falso, de la vanidad. Mire, distintas cosas que el enemigo pone en el camino de los hijos de Dios, porque el enemigo sabe quiénes son sus hijos y él a sus hijos no los deja quietos que sigan el error. Pero Dios no va a dejar a sus hijos en el error, no, Dios quiere sacarlo. Dios quiere que entren a su gloria, porque en la gloria de Dios hay vida. Yo les expliqué el servicio anterior que en la gloria de Dios, en la Chequina, era en el lugar santísimo, allí estaba la vara de Aarón que reverdeció, que dio flores, fruto y hojas, y eso no se murió más nunca, esa vara. Y estaba el maná que estaba afuera, se dañaba, le salía gusano, pero ahí en la presencia de Dios no le salía gusano, era perfecto allí. Entonces, así es que quiere Dios que nosotros estemos, que seamos perfectos. El Señor Jesús dijo en una oportunidad, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y cómo logramos eso? Manteniéndonos en obediencia a la palabra del Señor, a la guianza del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos guía y nos dice, ve a tal parte, nosotros vamos. Usted tiene que entrar allí también, entrar a esa gloria y experimentar eso. Y usted después, yo le aconsejo y le recomiendo, usted después no se va a arrepentir, no. Usted va a querer, mire, usted va a decir que hacía yo en el error tanto tiempo, si hubiese sabido, pero bueno, llegado el tiempo del cumplimiento de la promesa, y quiera Dios que ese tiempo del cumplimiento de la promesa en usted sea hoy. Que usted salga de ese error, un error religioso, un error humano, porque errar es de humano, pero reconocer el error es de sabio. Podemos errar como humano, pero Dios no nos va a dejar allí. No, Dios nos va a explicar por qué, por qué causa hicimos eso, por la incredulidad.
Las personas tienen vicio y son mentirosos y hacen distintas cosas. ¿Por qué causa? Porque no le creen a Dios. Eso es incredulidad. Esa es la manifestación del pecado, del error. Esa es la manifestación de la incredulidad. Pero cuando una persona recibe la revelación de Dios y reconoce y dice, no, si es verdad lo que está diciendo este hermano, es verdad lo que dice la palabra, yo voy a salir de allí. Entonces el diablo no se queda quieto, el diablo sabe que se le salió alguien de las manos y viene con todo su ejército. Viene con el principado, la potestad, el señor del mundo, el gobernador de las tinieblas, la malicia espiritual en los aires. Vienen todos esos bichos a atacar. Pero el Señor, para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nosotros tenemos esa seguridad, estamos agarrados de allí, de esa promesa, tenemos esa esperanza gloriosa y bienaventurada de que cuando nosotros le hablamos al Señor, viene la enfermedad y nosotros, Señor, vino el enemigo que quería enfermarme. Aquí está la promesa. Yo soy Jehová tu sanador. Ya yo pagué por tus enfermedades. Ya está sano. Eso está pago. Solamente tenemos que creerlo. Eso ya el Señor lo pagó en la cruz del Calvario. Solamente usted tiene que adueñarse de esa promesa y que Dios se encargue de lo demás. Vienen los problemas, viene lo que venga. El enemigo viene como río, mas el Espíritu de Jehová, dice la palabra, levantará bandera. Él le va a levantar bandera de victoria. Usted no va a ser, usted es un cristiano, usted nunca va a andar derrotado. Eso no existe. Un cristiano derrotado no existe. Un cristiano triste no existe. Si está triste es porque no es cristiano. Puede ser que esté en el camino a ser cristiano, en el camino correcto para ser cristiano, pero no ha llegado. Y si no ha llegado, apúrese, llegue rápido, empiece a orar, si no ha empezado todavía. Y si ya empezó, bueno, hágalo más fervientemente, con insistencia. Pídale al Señor, Señor, necesito el Espíritu Santo. Usted dijo que iba a proveer mis necesidades. Esa es una necesidad que yo tengo. Antes de pedir cosas materiales para gastar en nuestros deleites, antes de pedir un carro, dinero, cosas, casas, no, pida primero el Espíritu Santo. Y luego el Señor le va a dar lo demás por añadidura. El Señor dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas, no es que dijo algunas cosas, no, todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, ahí está la palabra del Señor, ahí está la promesa del Señor. Era necesario que pasara por Sicar, por allá por Samaria, la ciudad que se llamaba Sicar, porque había una necesidad allí. Y así es hoy en día. Donde está la necesidad, que es invocado el nombre del Señor Jesucristo, ahí está Dios para responder ese llamado, para ayudar, para proveer, para sanar, para resolver el problema, lo que sea. Para Dios nada es imposible, como le dijo el ángel Gabriel a María. Le dijo, ¿hay alguna cosa imposible para Dios? Usted responde esa pregunta. ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? No. Entonces, ¿por qué está la persona triste? ¿Por qué la persona está preocupada? ¿Por qué la persona está derrotada? Por falta de... muchas veces salió el error, pero no entra la gloria de Dios. Entrar a la gloria de Dios es recibir el Espíritu Santo en el corazón. No es que, como les dije hace un momento, una emoción. Es bueno la emoción porque el Espíritu Santo es vivo. La palabra de Dios dice que la palabra es como es viva y eficaz, como espada de dos filos, viva y eficaz. Entonces, si Dios es vivo, hay emoción, pero no hay emocionalismo. Usted no puede tener emocionalismo, porque todos los ismos son malos. Entonces, pero tiene que haber una emoción, una iglesia sin emoción, entonces es una iglesia muerta. Es una cosa allí que solamente van a escuchar palabras allí de conceptos humanos y cosas así. No, allí tiene que haber una emoción, allí tiene que haber algo, la palabra de Dios causando algo en el corazón del creyente, para que aquel hombre, aquella mujer quede con esa sed y ese hambre de más palabra y le pida al Señor, Señor, tengo esta necesidad. ¿Cuál necesidad? No, el gas, el agua y esto. No, nada de eso. Primero el Espíritu Santo. Entonces cuando esta mujer, el Señor
Habló una conversación con ella para captar a ver cuál era la necesidad, porque Dios muchas veces nos manda a un sitio o nos da una orden y no nos explica todas las cosas, como pasó con Moisés. Él le dijo a Moisés, tira la vara, pero jamás le dijo que iban a haber unos engañadores que iban a hacer varas también o serpientes con unas varas. Pero vino la serpiente de Moisés y se tragó las otras serpientes. Dios no le explicó eso, pero era para que Moisés fuera siendo entrenado. Así estamos siendo entrenados nosotros hoy en día. El Señor nos da una orden y nosotros vamos. Tenemos el respaldo cuando es así, tenemos el respaldo de Dios, el respaldo del cielo, el respaldo de todo el ejército de los cielos. Miren, no hay por qué dudar, por qué fallar, no. Tenemos que ir con una convicción de victoria. Y el enemigo tiene que apartarse. Entonces dice la palabra del Señor que él entabló con la conversación con la mujer. Y entonces la mujer cuando se acercó, era como al mediodía, era una mujer mala, era una mujer pecadora. Porque dice la Escritura que tenía 5 maridos, imagínense. Y el que ahorita tenía eran 6. Entonces el Señor le dijo, si conocieras el don de Dios, le respondió eso. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Entonces eso es con usted también y conmigo. Si le pedimos al Señor con convicción y de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, que dice la palabra del Señor, que si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Entonces, cuando pedimos de acuerdo a su voluntad, es de acuerdo a lo que dice la palabra. Él mismo, porque nosotros, dice la palabra también, que nosotros no sabemos orar. ¿Cómo orar como conviene? Dice, el Espíritu mismo es el que pide por nosotros con gemidos indecibles. Quiere decir que nosotros lo que tenemos que rendirnos en las manos del Señor, no rendirnos en el sueño, porque mucha gente se ponen a orar y se quedan dormidos. No, es rendirnos en las manos del Señor en obediencia a Dios y decirle, Señor, lo que usted me diga. Usted solamente hable de la orden y lo que sé que haya que hacer para yo recibir el Espíritu Santo, lo que me falte, yo lo hago. Lo que esté sobrando, yo lo quito. Y así. Y el Señor le va a decir, si le sobra algo, hay algo en su vida que usted tiene que quitar, hay algo que usted tiene que arreglar, el Señor se lo va a decir. Y si hay algo que usted necesita obtener, Dios lo va a ayudar. Si usted tiene que ir a pedirle perdón a cualquier persona, Dios lo va a ayudar. Usted ore, Señor, prepare ese corazón. Y si aquella persona no acepta que usted le pidió perdón, bueno, ya usted cumplió con su parte. Ya usted cumplió el requisito de Dios. Ahora lo demás es aquella persona que no aceptó con Dios. Ya usted se libró de su cosa y ya, entonces al obedecer al Señor, usted le está diciendo, Señor, yo estoy rendido, Señor. Yo estoy dispuesto a hacer lo que usted me diga. Por eso el Señor le dijo eso. Cuando ya había captado cuál era el problema que ella tenía, era una prostituta, era una mujer de la calle, ella había tenido 5 maridos y tenía otro más, pues resulta que se consiguió el séptimo. El número de Dios es el 7, pues el Señor Jesús era el séptimo, porque Él es nuestro marido, Él es nuestro esposo. Dice la palabra del Señor, eso no lo estoy inventando yo. Nosotros somos la esposa del Señor. La iglesia del Dios viviente es la esposa de Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo, porque Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. El cuerpo místico es algo misterioso para el mundo. Pero los hijos de Dios entienden todas estas cosas, entienden estas palabras y dicen, yo también soy parte de eso. Entonces, si usted dice que usted es parte de eso, usted debe vivir la palabra. Usted debe darle testimonio a Dios de que eso es lo que está pasando en su vida. Ya usted, ese marido denominacional que tenía, ese marido del mundo, ese marido de la mentira, ese marido de la incredulidad, de todas esas cosas malas, el error, todo eso pasa. Ya eso pasa porque la palabra de Dios nos dice las cosas viejas pasaron
He aquí todas son hechas nuevas. ¿Aquí dónde? En el Señor, en la palabra, en la gloria de Dios, experimentando la presencia del Señor, experimentando la gloria de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que se llama una verdadera bendición. Una bendición no es una cosa material, aunque la bendición viene en tres partes. La bendición viene, pero primeramente lo espiritual. La bendición espiritual, que la palabra de Dios se cumpla en su vida, esa es la mejor bendición que usted puede recibir. Las demás cosas, lo físico, la sanidad, la provisión material, eso viene después. Eso el Señor lo envía, pero usted ocupándose de las cosas de Dios. Usted se ocupa de las cosas de Dios, Dios se ocupa de sus cosas. Pero si usted se afana, no, porque tengo que yo conseguir esto, y yo tengo que hacer, y yo tengo... No se afane en eso. Usted ocúpese de las cosas que tiene que ocuparse. Como dice la palabra de Dios, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque no es fácil. No es fácil. El enemigo no se la va a poner fácil. No, usted va a tener problemas, usted va a tener enfermedades que van a venir, cosas que van a venir, inconvenientes, pero con la ayuda del Señor, humanamente no podemos hacer nada. Solo no podemos hacerlo. Nosotros... humanamente, dice la palabra del Señor, que nosotros humanamente no podemos redimir a nadie, ni siquiera nosotros mismos nos podremos redimir, pero eso lo hace el Señor. Entonces, como el Señor es el que nos puede redimir, que es un rescate, redención quiere decir rescate, nosotros estábamos en el error y el Señor nos rescata ahora a la palabra, a la gloria de Él. Entonces, la única forma de hacer eso es a través del Señor Jesucristo, a través de una vía propuesta o una vía que Dios proveyó, la provisión de Dios para nosotros poder salir del error. No podemos salir del error por nuestra cuenta, por nosotros mismos, no, necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos que el Señor Jesucristo esté presente en nuestras vidas, que el Señor Jesucristo esté en los hogares, que el Señor Jesucristo esté en el trabajo, en la calle, en todas partes tenemos que estar en su presencia, para que cuando venga el enemigo con los ataques, no pueda hacer nada. Está atado de mano. ¿Por qué? Porque Dios no le va a permitir que le haga algo, o que le haga daño a usted, no. Y si lo permite, es porque es mejor para usted. Si el enemigo permite que usted no pueda ir a un sitio, es porque algo malo le iba a pasar allá y Dios le dio permiso al enemigo para que le estorbara el camino. Y usted no pudo ir y se lamenta y dice, yo quería ir, pero Dios le está previniendo de algo. Usted siempre tome en cuenta eso. Dios me retrasó la cosa. Dios, yo quería ir a tal sitio o yo quería hacer esto. Y Dios, o sea, la cosa fue estorbada. Entonces, véalo espiritualmente. La palabra de Dios dice que el carnal juzga todas las cosas carnalmente, pero el espiritual todas las cosas las juzga espiritualmente. Entonces usted va a sacar de allí, de lo malo, usted va a sacar lo bueno. Como le dijo el Señor a Jeremías, al profeta Jeremías. En el libro de Jeremías viene esa escritura a mi mente en este momento. Jeremías capítulo 15. Vamos a ver si consigo el versículo. Dice, versículo 19, Jeremías 15, 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Entonces, sacar lo precioso de lo vil es de las cosas malas, de las malas situaciones, de las cosas que podemos ver que vienen adversidades a nosotros. Entonces, vamos a sacar lo bueno. El Señor lo permitió porque es mejor para mí. Todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que aman a Dios y los que conforme al propósito son llamados. Entonces, usted ama a Dios, usted le obedece. Usted ha sido llamado, hay un propósito para usted. Y si usted no ha recibido el llamado, recíbalo en esta hora. Usted está siendo llamado por el Señor a que tome una decisión. Y esa decisión es ponerse al lado del Señor, salir del error,
para poder ver la manifestación de Dios, para poder ver la gloria de Dios en ejercicio, en moviéndose, para que usted se dé cuenta que Dios no es una historia, que Dios no es una religión, que Dios es una experiencia, que Dios es real, que Dios no es un cuento de caminos por ahí, no, Dios es real. Y si usted no ha tenido esa experiencia, es necesario que se ponga a orar de una vez para que Dios le dé esa experiencia, porque es el único que puede darle a usted la experiencia de entrar allí en esa gloria de Dios. Y dice la Escritura también en el libro de Santiago, capítulo 5, ¿cómo cree esta Escritura aquí? Santiago, capítulo 5, los versículos 19 y 20, dice: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, eso quiere decir que hay personas que han recibido la verdad y han escuchado la verdad, pero se han extraviado. ¿Por qué causa se extravían? Porque no toman en serio las cosas de Dios, porque se dejan meter un cuento chino del enemigo, de Satanás, y les dice: no, eso no es así, tiene razón es la religión, tiene razón es fulano. No, la razón la tiene el Señor Jesucristo, la razón la tiene la palabra de Dios. Y mire lo que nos dice: si alguno de vosotros, de entre vosotros, se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error, entonces quiere decir que él en alguna oportunidad no estuvo en ese error, fue que por causa del descuido cayó en el error, cayó en el lazo del enemigo, cayó en la trampa, porque el enemigo siempre anda poniéndonos trampas, pero si usted se descuida, no se va a dar cuenta y va a caer en la trampa. Pero para eso vino la palabra del Señor, para alertarnos en cuanto a eso. Dijo el Señor Jesús que Él enviaría el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Si el Espíritu Santo lo está guiando a usted o a mí, a quien sea que esté guiando, no va a caer en trampa, no va a caer en el error. No, siempre el Espíritu Santo lo va a alertar y le va a decir, no es que Él le va a obligar a que haga las cosas, no. Le va a decir: cuidado con esto, esto no suena bien, esto no está muy claro. Entonces la gente, aquel que está siendo guiado por el Espíritu Santo, dice no. Entonces aquel que dice la palabra que sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué? Porque esos pecados el Señor no es que los va a cubrir, el Señor los va a limpiar completamente con su sangre, los va a desaparecer. Esos pecados pasados que usted tenía, si usted toma la decisión en el día de hoy, o que tiene hoy, y toma la decisión de aceptar al Señor Jesucristo como su Señor, como su Rey, esos pecados van a desaparecer. Usted va a quedar como si nunca hubiese pecado, como dice la palabra del Señor allá en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, venid luego y estemos a cuenta. Ese es el Señor llamándolo a usted a que le confiese sus pecados. Estemos a cuenta, vamos a arreglar cuenta. Dice: si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, desaparecido completamente. Porque la lana es blanca y eso no tiene manchas en ninguna parte. La nieve, eso no tiene manchas por ningún lado. Puede ser que cuando caiga en la tierra algo le caiga y bueno, la manchó, pero cuando viene del cielo viene blanca. Eso viene puro. La palabra de Dios está viniendo en este momento del cielo, pura y blanca. ¿Para qué? Para entrar en nuestra vida, en nuestros corazones, todos cochinos, todos sucios, que muchas veces venimos del mundo, con cosas, malos hábitos y cosas del mundo. Y aún estando en los caminos del Señor, y el Señor no quiere que nosotros estemos todos cochinos y todos sucios, no. Dice la palabra del Señor que el Señor nos sacó del lodo cenagoso, del agua mala, esa agua negra, podredumbre donde estábamos metidos. El Señor nos sacó de ahí, del error, porque eso es lo que es el error, algo dañino, algo malo.
Pero el Señor no quiere que nosotros permanezcamos ahí. Por eso es que dice la palabra del Señor que los hijos de Dios no podían ser engañados. Puede ser que en algún momento estén engañados, pero Dios, por medio de la palabra, los saca del error, los saca del engaño. Entonces no pueden ser engañados los hijos de Dios. Permanecer en el error, no pueden permanecer en el error. Dios se encarga de abrirle los ojos. Dios se encarga de presentarle la verdad y de revelarle en el corazón. Nada más nadie puede hacer eso. Yo le puedo explicar la experiencia que yo tuve en cuanto a esto, pero yo no le puedo revelar nada a nadie. Usted no puede vivir con mi revelación. No, usted necesita una revelación personal en su vida. Y eso no se la va a dar más nadie, sino el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el único que puede darnos eso. Entonces, el que haga volver al pecador de su camino, salvará un alma de muerte, porque el error de su camino es muerte, porque el hombre y la mujer muchas veces andan en sus propios caminos, pero muchas veces, la mayoría de veces, sus propios caminos son caminos de muerte. El único camino verdadero, el camino que nos lleva a la verdad, es el Señor Jesucristo, la palabra. El Señor lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si Él es el camino, la verdad y la vida, ¿qué hace la persona buscando otra cosa por allá? Tratando de jugarle la carambola a Dios para que eso no se... para hacer las cosas fuera de la palabra. No podemos nosotros guiarnos nosotros mismos. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo para que todo salga bien. Para que el Señor diga, o para que el Señor nos revele en nuestro corazón lo mismo que le reveló a esta mujer. Esta mujer samaritana, que no dice el nombre de ella, pero dice que era una mujer mala, pecadora. Entonces el Señor le reveló en su corazón y ella dijo: me parece que tú eres profeta. ¿Por qué? Porque estaba viendo el don de Dios. El Señor le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Entonces, eso fue lo que el Señor hizo. El Señor le dio una probadita de agua. Con esa manifestación del Espíritu Santo, ese don de discernimiento, Dios le dio una probadita y esta mujer quedó satisfecha y dijo: me parece que tú eres profeta. Y empezó a conversar más con el Señor, quedó con esa sed, o sea, quedó con ganas de seguir probando esa agua. El Señor le dijo: la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Quiere decir que nosotros ni en la religión, ni en la denominación, ni en el mundo, nada de eso vamos a conseguir. El descanso, la paz que cada hombre y cada mujer necesita en su corazón. En ninguna otra parte podemos conseguir eso. Solamente en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, en medio de ese ambiente espiritual que nosotros mismos debemos crear para que Dios nos hable, para que Dios nos guíe, para que Dios nos diga qué hablar. Esa es otra cosa. Mucha gente hablan, pero no dicen nada. Entonces, ¿cómo los llama la palabra? Son necios, locos, fatuos. Pero cuando una persona habla la palabra, es Dios por medio de aquella persona, es Dios guiándolo, es Dios, el hombre bajo la guianza del Señor. Pero nosotros no debemos apartarnos de ahí, no, debemos mantenernos allí. Entonces, como dijimos la semana o el servicio anterior, Dios le da oportunidad a todos. Dios le dio oportunidad a Caín, sabiendo que Caín no iba a aceptar. Dios le dio la oportunidad. Dios le dio la oportunidad a Ananías y a Zafira. Le dijo: bendites en tanto la heredad. Entonces, eso está en el libro de los Hechos, capítulo 5. Le dio una oportunidad y ellos dijeron: sí, en tanto. Siguieron mintiendo. Pues tuvieron su recompensa. A Simón el mago, en el libro de los Hechos, capítulo 8, también le dio una oportunidad. El hombre creyó y supuestamente creyó, se bautizó y todo, pero tenía una carta bajo la manga. Entonces, Dios sabe cuando una persona es sincero, cuando una persona de verdad, con pureza de corazón, está aceptando a Dios en su corazón, está aceptando a Dios que venga y le revele, que Dios le hable para él obedecer. Entonces, este hombre recibió la oportunidad también. Saulo de Tarso
también Dios le dio una oportunidad porque ese hombre sí estaba metido en el error, ¿sabe? A él lo enseñaron los fariseos, desde chiquito lo instruyeron, dice la escritura, bajo los pies de Gamaliel, era un maestro en Israel, era un maestro de la religión, que conocía los pergaminos, el Antiguo Testamento, mire, de pies a cabeza, se lo conocía de memoria, pero estaba en el error también. Y Saulo de Tarso pudo tener esa experiencia personal con el Señor. El Señor se le presentó en la columna de fuego y lo tumbó a la tierra, lo tumbó al suelo. Y la palabra de Dios nos dice que cuando cayó, el Señor le dijo: Saulo, ¿por qué me persigue? Él estaba persiguiendo a los cristianos, no estaba persiguiendo a Dios, no estaba persiguiendo a la columna de fuego, no estaba persiguiendo al Señor Jesús, no, estaba persiguiendo a los creyentes, a los cristianos, a los creyentes de Dios, a los hijos de Dios. Y cuando una persona persigue a un hijo de Dios, está persiguiendo a Dios. Y entonces el Señor le dijo: ¿por qué me persigue? Y él desde el suelo le dijo: ¿quién eres, Señor? Lo aceptó como su Señor. ¿Por qué? Porque vio la manifestación de Dios. Estaba viendo la gloria de Dios allí manifestada. Vio la columna de fuego, más nadie la pudo ver. La Biblia nos dice que los demás escucharon la voz, pero no veían nada. Pero Saulo de Tarso, que era el apóstol Pablo, después el Señor le cambió el nombre, sí lo pudo ver. Y este hombre después llegó a decir: todo lo que aprendí lo tengo como basura, lo tengo por estiércol, dijo, para ganar a Cristo. ¿Por qué? Porque una persona con su propia intelectualidad, con sus propias experiencias personales, con las cosas que hizo en el pasado, que todas le salieron bien, con eso no va a ganar a Cristo. Con eso no va a ver la gloria de Dios. Ahora tiene que botar eso y echar eso a la basura, como hizo el apóstol Pablo. Cuando era Saulo de Tarso, botó eso y vino Dios y le dio la prueba de que Él es verdadero, de que Dios no está jugando juegos, Dios no es una religión, de que Dios no es un cuento. No, ahora Dios se ha dado a conocer a hombres y mujeres. Dios empezó a bautizar con el Espíritu Santo, hombres, mujeres, mire, todo aquel que creía, porque Dios sabe quién es el que cree de verdad y quién no. Y Dios empezó a darles eso, el Espíritu Santo, para que los guíe a toda verdad. Y esas personas, mire, ahí no fallaron más, no titubearon para cumplir una orden de Dios. Siempre había una obediencia a Dios, siempre había un respaldo con su vida hacia la palabra de Dios. Al apóstol Pablo no le importó, le dijeron: el hombre de quien es este cinto va a sufrir, va a ser castigado, va a ser muerto. Al apóstol Pablo no le importó eso. Dijo: yo voy a ir, necesario que yo vaya. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba mandando. Y él sabía lo que iba a pasar. Él pudo decir, con Jesucristo en su corazón, con el Espíritu Santo en su corazón, pudo decir: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿Por qué? Porque él sabía que después que lo mataran, él iba a estar mejor en la presencia del Señor. Y eso es lo que pasa con los creyentes. Por eso es que hay mucha gente que no entienden la palabra del Señor, que hablan y dicen cosas sin entender. En vez de guardar silencio y preguntarle a Dios, no, empiezan a soltar cosas y dicen: esos evangélicos tan locos, creyendo esas cosas, que está enfermo y dice que Dios lo sana. Y el otro dice que si se muere va a estar mejor allá en la presencia de Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Esa es la promesa que tenemos de parte de Dios. Entonces nosotros no podemos nosotros hacerlo por nosotros mismos. Y el Señor le dijo al joven rico, porque el joven rico le dijo: ¿qué tengo que hacer, Señor, para poseer la vida eterna? Para poder empezar a experimentar, porque él había cumplido los mandamientos, pero los cumplía como una exigencia, como un requisito humano. No, nosotros no podemos cumplirle a Dios como si fuera algo obligado. No podemos obedecerle a Dios por obligación. No, mucha gente lo hacen de esa forma. Le obedecen a Dios por obligación. Dios no obliga a nadie. Tenemos que obedecerle a Dios es por amor. A Dios le obedecemos porque le amamos.
Y el que ama, el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces a este hombre le dijo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Dijo él. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. El Señor le nombró 6 mandamientos y él dijo, todos los he guardado desde mi juventud. Y el Señor lo amó por eso, porque sabía que era verdad, había cumplido eso. Pero ¿qué de los otros 4? Pues son 10 mandamientos que el Señor le dio a Moisés para el pueblo de Israel. Y él dijo que había cumplido 6. ¿Y los otros 4? Pues no cumplió el primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Él puso primero el dinero. Por eso cuando el Señor le dijo, vende todo lo que tiene, el Señor sabía que ese hombre tenía poder adquisitivo, tenía bastante dinero, tenía propiedades. El Señor le dijo, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. El hombre se puso a sacar cuentas seguro, a decir, no, tengo esto, tengo la hacienda, tengo esto, tengo esta propiedad, tengo allá. No, tengo mucho, yo no puedo quedar en la calle. Pues déjeme decirle que no era que el Señor quería que fuera limpio, que fuera un pobre, que fuera una persona sin nada. No, porque el Señor muchas veces prospera también. Pero todo depende del lugar que uno le dé a la prosperidad material y a la prosperidad espiritual. El lugar que la persona le dé a Dios y el lugar que le dé a las propiedades, a las otras cosas. Entonces Dios siempre, Él quiere el primer lugar. Y nosotros en nuestra vida debemos darle siempre el primer lugar al Señor. ¿Que tengo que hacer esto? Primero Dios. ¿Que tengo que hacer un negocio que me va a ganar no sé cuánto? Primero Dios. Y así, no importa que pierda ese negocio, no importa que pierda ese viaje o lo que sea que planee hacer. Lo importante es que usted esté bien con Dios. Que cuando Dios vea, lo mire usted, pueda decir así como dijo de Job, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No hay otro como él en la tierra. Entonces que Dios dé testimonio así de un hijo de él, de un creyente, de usted o de mí, no es cualquier cosa. Es Dios diciendo, este hombre, esta mujer vive la palabra, no es un religioso, no es una persona que dice ser creyente y no es. Tiene una carta bajo la manga o se comporta de tal forma delante de los hermanos y en la calle, por allá en el mundo, se comporta de otra forma. No, es que el cristiano es cristiano en donde quiera que vaya. Y ese cristiano siempre va a estar en victoria. Ese cristiano, por más que la gente lo rechacen y se burlen de él, siempre va a estar en victoria. Eso no lo va a afectar, eso no le va a quitar la felicidad, el gozo que Dios le da en el corazón. No, al contrario, eso aumenta más. Porque cuando el enemigo ataca es porque Dios tiene algo bueno para nosotros. Y al árbol frutal es el que le lanzan piedras y palos y cosas para que caigan los frutos. Así es el creyente, el cristiano verdadero. El enemigo le pone obstáculos en el camino, le pone cosas, pero si estamos tomados de la mano del Señor, allí no va a haber inconveniente. El Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a prosperar en nuestra vida espiritual. No importa lo demás, si tenemos falta de alguna cosa, el Señor la provee. Si viene alguna enfermedad, el Señor sana. No hay cosa, no hay circunstancia en la cual el Señor no pueda darnos a nosotros la victoria. No importa si el mundo, la ciencia humana dice que esa enfermedad es incurable, que esto no se puede, que ese problema no tiene solución. Dios tiene la solución a todo eso. Y la solución es tomar el camino del Señor Jesucristo. Salir del error, porque eso es lo que quiere el Señor, que salgamos del error y entremos y empezamos a ver la gloria de Dios, empecemos a experimentar eso en nuestras vidas, para que los que no conocen al Señor, cuando vean ese gozo en el corazón del creyente, digan, yo quiero ser como Él, yo quiero ser como esa mujer. Esa mujer era como aquella mujer de Sicar, una mujer mala, adúltera, era esto, chismosa y bueno, distintas cosas. O el hombre era borracho, era mentiroso. Pero ahora, míralo, un verdadero creyente, dando testimonio a Dios, que es un verdadero creyente que le cree a Dios, porque mucha gente dice creer en Dios,
pero creerle a Dios es otra cosa. Creerle a Dios es aplicar en nuestras vidas, vivir la palabra, eso es creerle a Dios. Que no importa que el enemigo ponga problemas, cosas, ahí está Dios, siempre dispuesto con su mano extendida para ayudarnos. Solamente tenemos que nosotros orar, tenemos que creerle a Dios y mantenernos firmes. No importa si la cosa se pone peor, nosotros seguimos creyendo. Gloria a Dios. Bueno, hemos llegado al final, vamos a orar. Si usted ha tomado decisión por el Señor le ha tocado su corazón y usted quiere salir de ese error donde estaba metido, usted quiere salir de esa religión, usted quiere salir de su propio pensamiento, usted quiere salir de donde sea que esté metido, que sea un error, usted examine su vida, examine su espíritu, su vida espiritual, cómo está usted con Dios. Y si está bien, gloria a Dios. Pero si usted ve que hay algo allí que no concuerda, que está medio extraño, asegúrese y póngase a la orden del Señor. Y el Señor le va a decir qué hacer, a dónde ir, cómo caminar, qué hablar. Todas esas cosas el Señor tiene la solución. Vamos a orar. Señor bendito, gracias Padre Santo, gracias por tu amor, gracias por esas palabras, Señor, que nos has dado en el día de hoy. Esas palabras de enseñanza, Señor, esas palabras de exhortación que nos llaman, Señor, a aquellos que puedan estar metidos en error, en religiones y cosas que el mundo pone, Señor, porque las religiones no son de Dios, son del mundo, Señor, usted sabe, Señor. Entonces, si alguna persona de los que está oyendo, Señor, ha tomado decisión por usted, Padre Santo, perdónele, Señor, esos pecados, que pueda experimentar, Señor, que pueda tener esa experiencia en su vida, de que esos pecados ya no existen en su vida. Esa carga, ese peso, Señor, ya no está. Y pueda sentirse libre, pueda sentir la paz, Señor, esa paz que tú das, esa paz que es permanente, esa paz que es verdadera, ese gozo, Señor, que no lo da el mundo, sino que lo das tú, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, nosotros también nos ponemos en tus manos, Señor, para la gloria tuya, Señor. Sigue dirigiendo nuestras vidas, sigue dándonos, Señor, más palabra para nosotros darle a aquellos que nos escuchan. Y, Señor, todo lo rendimos en tus manos. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos todo esto y te damos las gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, están invitados para mañana a otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos predicando la palabra, llevándolo a usted al conocimiento de la verdad de la palabra del Señor. Dios le bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.